Para hacer nuestra tortilla de cebolla necesitamos 3 cebollas cortadas finitas, pimienta, aceite, sal y los restos de un caldo. Hicimos el otro día un caldo base con carcasas de pollo, zanahoria, cebolla, puerro, y lo que vamos a aprovechar son las zanahorias, que las pelamos. Nosotros para el caldo casi nunca las echamos peladas, lo que hacemos es lavarlas bien, y ahora lo que hacemos es pelarlas, que veis que pelan súper fácil. Y vamos a aprovechar las zanahorias y todos los restos de las carcasas del pollo. Una vez que hemos desmigado ya todo el pollo y tenemos la zanahoria ya pelada, lo primero que tenemos que hacer es pochar la cebolla. Tenemos las 3 cebollas cortadas muy finas, las ponemos en una sartén, un sauté, lo que más cómodo nos encontremos, echamos aceite, bien de aceite, generosidad, echamos un poquito de pimienta y en este punto salamos ya un poco, porque la sal hace que salga el agua de la cebolla, que se deshidrate antes y que poche con más velocidad. Y ponemos al fuego la cebolla. Y ahora ya tendremos que dejar pochar a fuego más bien suave. Y va a pochar en torno a 25 o 35 minutitos, que se quede bien pochada, pero en blanco. No queremos una cebolla súper caramelizada. Tenemos aquí nuestro pollo desmenuzado y picado, nuestra zanahoria, la cebolla que hemos colado, y hacemos una masa con 5 huevos. Toque de pimienta, poquito de sal, sartén pequeña y encendemos. Vamos a aprovechar parte del aceite de haber colado la cebolla para abrillantar la sartén, tan solo abrillantar. Y tenemos aquí nuestra masa súper jugosa de cebolla, zanahoria, pollo. Esta tortilla no se come poco hecha, se come cuajada, y es una tortilla que se puede tomar o bien fría o bien templadita. Mínimo de 2 o 3 horas hecha y reposando. Un día para otro es magnífica. Calentamos el aceite, quitamos excesos de aceite y a la sartén. Nuestra tortilla de cebolla, jugosa pero cuajada.